¿Trajeron sus Biblias? Quiero verlos con sus Biblias. Alce su Biblia y diga conmigo: soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Yo recibo la palabra de Dios con mucha hambre y sed de justicia. Amén. Y usted va a recibir buenas nuevas. Amén. Lucas capítulo 12. También tome nota, si usted trajo un cuaderno y una pluma, tome nota por favor. Lucas capítulo 12. Vamos a escuchar al Señor hablar. Vamos a escuchar sus palabras y es Dios hablándonos por medio de su palabra. Versículo 1. Y dice el texto que en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, Jesús comenzó a decir a sus discípulos. Esa palabra es aquellos que lo seguían, aquellos que lo seguían como aprendices, como jóvenes que estaban con él, y también él los llamaba para que estuvieran con él. Discípulos. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Aquí está mencionado otro grupo. Y luego dice al principio, primeramente, o sea, esto es algo que los discípulos deben saber primero. Guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos era una secta, eran religiosos, eran también personajes que seguían la ley de Moisés con toda la disciplina, tenían ropas conforme a la ley de Moisés de su tiempo, etc. No vamos a describir el fariseísmo o esa secta de los fariseos. Vamos a leer para ver qué nos dice el Señor con esa advertencia. Él quiere que sus discípulos no tengan ese germen que le llamó levadura que tienen los fariseos. Él le llamó levadura a algo. Es algo que contamina todo lo demás. Es algo que comienza en el interior y hace destrozos en el interior de la persona, y no es algo por fuera, es algo por dentro. Guardaos de ese germen de los fariseos, que es la hipocresía. Mira qué clarito, ¿qué es la hipocresía? Vamos a ver el poder de la hipocresía. El poder de la hipocresía. Y vamos a ver cómo es que en aquel entonces Jesús señaló a unos hombres, los fariseos, y les dijo, le dijo Jesús a sus discípulos: guardaos. Esa palabra guardarse quiere decir, no quiero que se confundan con ellos, no quiero que se confundan con la doctrina de ellos. No quiero que ustedes se mezclen con el germen que ellos tienen, ni que se contaminen. No quiero que anden obedeciendo a nada de lo que ellos obedecen. Esa palabra guardarse, es una advertencia severa. No tengas nada que ver
con todo de lo que ellos están llenos por dentro. Es muy importante cómo el Señor quiere que su iglesia esté limpia, y nos dice qué es lo que contamina. La hipocresía. La hipocresía es como la levadura, le echas poquita levadura a la masa y leuda toda la masa. Vamos a ver pues la diferencia del Señor Jesús. La diferencia del Señor Jesús. Versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Vean cómo el Señor comienza a describir esa levadura, esa hipocresía. El Señor comienza a decir: yo no los voy a llevar a nada que sea como una moda o un estilo de aparentar que encubrimos algo. Los fariseos sí, yo el Señor no, conmigo no es así. Por eso el Señor les decía, no hay nada encubierto, no hay nada encubierto. Pero quienes son hipócritas tienen una moda o un estilo de que aparentan encubrir algo, aún con su modo de vestir, como en aquellos tiempos con los fariseos. Con Jesús no hay nada encubierto. Él no nos pone ni ropajes especiales, ni colores especiales, ni un estilo especial para diferenciarnos por fuera. Qué hermoso es el Señor, porque Él no tiene hipocresía. Él no tiene hipocresía. Luego, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor Jesús en este párrafo nos dice lo siguiente: la hipocresía te hará temer a los hombres en lugar de temerle a Dios. Vean cómo el Señor nos lleva a temerle a Dios y no a los hombres. Pero el poder de la hipocresía, eso que contamina, como lo que tienen los fariseos, ellos propagan una cultura de temerle al hombre y no a Dios. Quiero que veas cómo la palabra hipócrita no es como solemos usarla. Si alguien llega y te dice, eres un hipócrita, y ya sentiste esa palabra, solo porque una persona usó su razonamiento para decir que eres hipócrita, pero no es así. La verdadera hipocresía es muy poderosa, es como la levadura, contamina, y los efectos son de que creen, como dice el versículo 2 y 3, los fariseos creían que ellos tenían que vestirse de cierta manera para encubrir algo, ocultar algo. Y el Señor les decía, ¡hey! No hay nada oculto. ¡Hey! No hay nada encubierto. Luego, el Señor les decía, ¡hey! Amigos míos, témanle a Dios, no a los hombres. Témanle a Dios, no a los hombres. Pero la levadura de los fariseos, esa hipocresía poderosa,
lleva a desarrollar un temor por los hombres y ya no le temen a Dios. Luego, en el versículo 6, allí habla el Señor estas palabras: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Esta levadura o este germen te hace sentir como un olvidado delante de Dios. Esto es una contaminación severa, al grado de pensar eso por ti mismo. Ve cómo la levadura es terrible, esa hipocresía. Oh, yo soy un olvidado delante de Dios. Y el Señor diciendo: no, deshazte de eso, no creas eso, no te contamines así, no tenga nada que ver con ello. Tú vales más que, y aquí dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y el ejemplo es por algo que casi no vale. Dios no se olvida de ninguno de ellos. Ahora, versículo 8. Aquí el Señor nos está llevando hacia esto. Os digo que todo aquel que me confiese, Él está hablando de sí mismo, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquí el Señor nos está llevando a una confesión. Esta característica de una confesión no la tienen los fariseos. Aquí el Señor por primera vez está hablando de Él y los que son de Él, lo que van a hacer. Se van a distinguir porque lo van a confesar a Él. Esa es una distinción de los discípulos del Señor para todos los tiempos. Aún hoy en día esta es la verdadera distinción o característica de que uno es discípulo del Señor. Y el Señor lo que pide es confesión, confesión, confesión. ¿Qué es una confesión? Es una afirmación, afirmo la verdad. Aquí el Señor nos está diciendo que Él es nuestra verdad y sus discípulos se distinguirán porque saldrá de sus bocas la verdad que es el Señor una y otra vez a manera de confesar, confesión, una y otra vez. El que me confesare, quiere decir que el Señor nos lleva a una confesión de Él mismo, porque Él es nuestra confesión. ¿Cuántos de ustedes todos los días confiesan o afirman una verdad que es en Cristo Jesús? No deben ser tardos en eso, porque eso es parte de lo que vivimos en Cristo Jesús, y esa es una característica que en nosotros está el Señor, y estamos libres de toda levadura de los fariseos, toda hipocresía. Fíjate, voy a desarrollar este punto porque el Señor es sencillo cuando habla. Dice: yo lo que les pido es que confiesen, me confiesen. Ahora el Señor va a hacer toda la obra en Él mismo para que de allí salga la verdad, de Él mismo salga lo verdadero. Hoy en día ya podemos confesar que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestra fe, Él es el Dios que nos sana. Entonces el Señor, aún antes de morir, aún antes de resucitar, es en este momento nos enseña
la relación que vamos a tener con Él. Dice, yo voy a hacer esto, voy a redimirlos, voy a santificarlos, voy a derramar mi sangre por ustedes, voy a presentar mi sangre al Padre, el Padre los va a perdonar. Ahora yo quiero que ustedes confiesen, afirmen eso, afirmen eso. Es vivir en esa verdad, no es hacer lo mismo que Él, esas obras no. Él es el único que podía hacer eso, nos pide llegar a confesar todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo. Amén. Vean cómo esto es tan sencillo que no nos debemos cansar de hacerlo. ¿Cuántos confesaron hoy que son santos, que están libres del temor, que son prósperos financieramente? ¿Cuántos confesaron todo eso? Jesús nos pide confesión continua. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fe. Aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero vean el versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres, ahí está hablando de los fariseos. Ellos negaban al Señor, será negado delante de los ángeles de Dios. Vean el poder de la hipocresía. Jesús advirtiéndole a sus discípulos, no se llenen de eso, porque una de las características del poder de la hipocresía en la gente es que no van a confesarme, no van a confesarme. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Aleluya. Ve conmigo ahora a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Esta carta te la voy a dejar de tarea que la leas, porque aquello que Jesús comenzó en Lucas 12 sobre confesarlo, Hebreos es la carta donde nos explica todo lo que el Señor hizo, toda la obra de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo, una vez que estuvo consumada. Fíjense bien. Aleluya. Hebreos 4, Hebreos 4, 14. Una iglesia libre de levadura de los fariseos es preciosa. Es una iglesia que camina en la verdad. Aleluya. Es una iglesia que no está confundida con lo que otros practican o con lo que otros ocultan o encubren. Una iglesia sin levadura es preciosa. Vean ahora en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando estábamos leyendo en Lucas 12, parecía que estábamos oyendo a un maestro, a alguien que enseña. Pero Hebreos nos dice, estaban oyendo al sumo sacerdote de vuestras almas. Oh Dios mío, oh Dios mío. No era alguien que nomás había salido de una sinagoga y luego comenzó a hacer discípulos.
Él era el sumo sacerdote de nuestras almas. Ahora, fíjense cómo en Lucas 12 nos habló nuestro sumo sacerdote, el Señor. Fíjense que Él traspasó los cielos, presentó su sangre al Padre. Pero vean esto, retengamos nuestra profesión. Vamos a encontrar una versión que diga confesión. Una versión que diga confesión. A ver, otra versión. Quiero que vean esto. Profesamos, otra versión. Profesamos, otra. Profesamos. Profesión. Confianza en Él. Profesamos. 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 Dale más. Confesión, ahí está. Fíjense bien. En Lucas capítulo 12 el Señor nos pidió una confesión. La confesión era Él mismo. Era Él mismo. Es Él y toda su obra que conforme Él avanzaba en sus días iba a llegar al Calvario. Hebreos le dice al cuerpo de Cristo que permanezca firme en la confesión de su fe. Nuestra fe es ese hombre que nos habló en Lucas. Ese es el hombre que nos salva de los fariseos, que nos guarda de esas doctrinas, que nos guarda de la hipocresía, que nos mantiene limpios y nos da la verdad para que la confesemos. Y dice que nos aferremos a lo que confesamos. La iglesia debe estar haciendo esto. La iglesia debe estar cada día afirmando la verdad mediante la confesión. Confesión es usar tu boca para afirmar. Por ejemplo, yo voy a hacer una confesión. Yo declaro que por las llagas del Señor Jesucristo mi cuerpo está completamente sano. Lo que usted acaba de escuchar es la afirmación de una verdad. La verdad es el Señor. Él me dijo en Lucas, confiésame, confiésame, confiésame el que me. Y a lo largo de la palabra se fue revelando quién es Él. En Hebreos se me dice que Él es mi sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, el nuestro, me pide que me aferre a la verdad que sale de mi boca, me aferre a lo que creo. Amén. La iglesia debe estar haciendo esto. Ahora vaya al capítulo 3, versículo 1. Sabe que la hipocresía es la religión de los hombres. Estoy generalizando y agarrando parejo. La hipocresía es la religión de los hombres. La hipocresía es el germen que va en contra de toda la verdad. Por eso el Señor nos dijo, no se contaminen. Y una característica de quien no está contaminado, de los que no están contaminados, es que mantienen su confesión, mantienen su confesión, mantienen su confesión. Vean el 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús. Dame la versión que dice confesión. ¿Se fijan cómo en Lucas 12, 8 leímos: os digo que todo aquel que me confesare. Este no es un evento y ya, no, esto es una profesión, profesión, por eso dice allí profesión. También profesar significa confesar. El cristianismo es una confesión. Confesión, afirmamos la verdad que es en Cristo Jesús, porque Él nos dijo: confiésenme. Eso es todo. Confiésenme, confiésenme, confiésenme. Con la levadura de los fariseos me van a negar. Me van a negar. Y Jesús señalaba: ellos me niegan. Ellos no me confiesan. Ellos no creen en nada de lo que digo y nada de lo que hago. Y Jesús comenzó a levantar un pueblo santo para Él, y los llevó como ovejitas de la manada y les comenzó a enseñar: yo soy la verdad, yo soy el camino, confiésame, confiésame. ¿Ves que Él mismo es nuestra palabra? Él mismo es nuestra verdad. Confiésame. Jesús, todas las confesiones que Jesús hizo de sí mismo lo llevaron a la cruz. Jesús fue un hombre que confesó la verdad y Él nos pide eso mismo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Pues todas esas confesiones lo llevaron a la cruz. Ahora Él nos dice: ¿quién me va a confesar delante de los hombres? ¿Quién me va a confesar? Os digo que todo aquel que me confesare. Jesús nos pide una confesión de por vida, pero es una confesión que vuelve a confesar afirmando la verdad, porque es una profesión. Como cuando alguien tiene una profesión, el ingeniero, profesión de ingeniero es de por vida, la profesión, el doctor. Así nosotros, vean qué hermoso es. Jesús no nos pide ropajes, no nos pide mitra, no nos pide cetro, no nos pide ándate descalzo, nos pide: confiésame, confiésame y verás el poder de mi verdad actuando en ti, porque los hechos los hago yo, dice el Señor, y ya es una obra consumada. Amén. Regresemos, te pedí Hebreos 3 con la palabra confesión. Vamos a ver dónde está esa palabra confesión. Ahí está. Hebreos 3.1. El 3.1 en la misma versión. Hebreos 3.1 en la misma versión. Ese es 4.14. ¿Están viendo cómo estamos usando las versiones para llegar a las palabras? Súbele más. Muy bien. Más. Profesamos. Fe que profesamos. A ver, encuentra una donde diga confesión. Cuando ustedes lean la palabra fe, es el Señor mismo. No, es que miren, debemos saber que del Señor sale toda la palabra. Entonces, cuando nos encontramos una palabra en la Escritura, no significa que el Señor se quedó en la tumba o está en los cielos, pero por decir así,
separado de su palabra. No, de Él salió toda la palabra. Él es la palabra. Cuando dice confesión, es Él mismo saliendo de nuestra boca. Cuando dice fe, es la verdad que es Él saliendo de nuestra boca. Todo es Él. Por eso, ¿de dónde viene el origen o el trasfondo de esto? Lucas 12:8. Me confesarás. Pero creímos que es una línea, que es un dicho, que es algo cortito. Es una profesión. Hebreos así la llama, profesión. Profesión. Abarca todo tu ser y toda tu eternidad, tu espíritu, alma y cuerpo. Pero vean cómo en Hebreos ya se nos da la orden de permanezcan firmes. Permanezcan firmes en la confesión de nuestro Señor. Aleluya. Amén. Esta es la orden de nuestro sumo sacerdote. Somos sacerdotes, nos está hablando el sacerdote en jefe. Confesión. Aleluya. Amén. Lean toda la carta a los Hebreos. Fíjense bien en el 4:15 y 16. Aquella plática con sus discípulos en Lucas 12, ahora ya en Hebreos ya está llena de gloria, porque ya el Espíritu Santo nos lleva a esa gloria. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hasta ahí. Aquel hombre que nos habló en Lucas 12, diciéndonos, confiésame. ¿No sabían esos discípulos en aquella época de lo que ese hombre era capaz? Todo el mundo tenía la impresión de que ese hombre era maestro y ya. Pero, oh, la gloria de ese hombre, el Señor. Hebreo nos dice, ese hombre es capaz de compadecerse de ti. Aleluya. Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. A ver, vamos a leer el 16 en otra versión, en varias versiones. Tiene uno que distinguir el tono de la voz escrita. El tono aquí es un imperativo, que hagas esto, no te quedes allí, haz esto. Todos los creyentes tienen el derecho de hacer esto, no más falta que lo practiquen tantas veces deseen. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Otra versión. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. ¿Sabes qué significa? Esta palabra significa que ese hombre que nos dijo que le confesemos es Dios. Dios nos lleva a esa verdad. Confiesa lo que yo hice en Cristo Jesús. Vean cómo la confesión me acerca al trono, alcanzo misericordia, hallo gracia y soy socorrido. Amén. Todos pueden hacer esto, todos, cualquiera de ustedes puede hacer esto, mediante
afirmar la verdad una y otra vez. Vamos a otra versión. Acerquémonos pues llenos de confianza. A ver, voy a explicar esa línea. La llenura se da en la confesión continua, porque lo que tú confieses es de lo que tú te vas a llenar y es lo que te va a gobernar, lo que tú confieses. Entonces, vas a descubrir que entre más afirmes la verdad que es en Cristo Jesús, te llenas de confianza, te llenas de confianza, te llenas de confianza. Acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia. Entonces, yo puedo venir y decir, Padre, yo me acerco a ti lleno de confianza y vengo a demandar esto porque tu palabra dice, y comienzo a confesar o a afirmar una verdad que está en la Escritura. Amén. Aleluya. Vean el 5, 8. Hebreos 5, 8. Hay tantos versículos en esta carta de los Hebreos que saltan así. Pero vamos a ver esto. Hebreos 5, 8 vamos a leer y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, esa palabra es muy fuerte. Todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Obedecer al Señor también significa obedecer a la fe. Obedecer a la fe. Seguimos leyendo, versículo 11. Bueno, el 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vean cómo el autor de esta carta a los Hebreos encontró ciertas tardanzas o demoras en el pueblo de Dios cuando se hacen tardos para oír. ¿Qué es hacerse tardos para oír? Vamos a un compare allí de ese versículo 11. Hacerse tardos para oír significa que oyeron pero no obedecieron. Sí oyen pero no obedecen. Entonces es como si no funcionara el oír con fe de ellos. Es como si no les funcionara el oír con fe, pero es algo que ellos no actúan sobre la palabra, no actúan sobre la palabra. Cesan en su confesión, cesan su confesión, cesan en llegar a los hechos. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. Está muy buena esta versión. Son los detallitos con nosotros. Seguimos leyendo en esa versión, en esa misma versión, pero seguimos leyendo el siguiente versículo, el 12. El 12. En realidad, a estas alturas ya deberíais ser maestros y sin embargo necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Significa, vean cómo está hablando verdades. ¿Por qué está allí la palabra verdad? Porque está haciendo énfasis en que
El pueblo de Dios debe vivir de la confesión de fe. Por la confesión de fe vivirá. Aleluya. Seguimos leyendo. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. Vaya ahora al 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra que se llama la verdad y que es nuestra confesión. Aleluya. Amén. Yo creo que usted, al estar leyendo la carta a los Hebreos, tome nota de todo lo que va a confesar. Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 2. En la versión 60. 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Seguimos leyendo. Capítulo 13, versículo 15. ¿Se acuerdan? Ustedes van a notar al estar leyendo la carta a los Hebreos cómo entra la palabra fe, 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 pero al final entra otra palabra. El capítulo 13 es el último. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan. Que confiesan su nombre. Quiero que te des cuenta, arribita, que la fe se convierte en alabanza. La fe es nuestra alabanza, o es la alabanza. Es como una manifestación de esa fe. Pero fíjate cómo la alabanza es parte de la confesión, o la confesión es parte de la alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. La confesión es parte de la alabanza y la alabanza es parte de la confesión. Porque la fe aquí es como alabanza, ya tiene sonido, también es como un fruto, tiene algo que ofrecer. Amén. Quiero que te des cuenta, ya para concluir, de lo que es leer la Escritura. Y no con relojito, ya leí, ya me fui. Tienes que ser
eh, si tienes que llegar a verdades espirituales como depósitos en ti. En Lucas 8 el Señor abrió todo, abrió los cielos y dijo: confiésenme. Pensábamos que es una línea y ya. No, hermanos, es una vida, no es una línea, es una vida. Él es esa vida. ¿Cómo la transmite o cómo la comunica? Diciéndonos: confiésenme. Por eso les quise presentar este comienzo con el Señor y el Espíritu Santo en las cartas nos abrió el entendimiento. Allí en las cartas el Espíritu Santo nos dice: ese hombre que te dijo que lo confesaras, él es tu sanador. ¿Qué vas a confesar? Él es tu sanador. Ese hombre es tu sumo sacerdote. ¿Qué vas a confesar? Que puedes ir con él a su trono. Puedes ir a él a su trono. ¿Tenía trono? Sí. ¿Era sumo sacerdote? Sí. ¿Él es Dios? Sí. ¿Cómo? Entonces, mi vida ahora subsiste o es como una vida dentro de tu vida que te lleva a liberar la verdad mediante la confesión, y esa vida es la que te sustenta. Esa es la vida para tu vida. Amén. Vean cómo todos debemos tener este final. El capítulo 3 a los Hebreos es el final después de llevarnos por toda la fe del Señor. Nos dice: ¿dónde está la alabanza? ¿Dónde está la alabanza de vuestra fe? ¿Dónde está la alabanza de vuestra fe? ¿Dónde está la alabanza de vuestra fe? Esto es más que cantitos a las 8. No. Esto es donde tú eres el sacrificio. Tú eres el sacrificio. Tú eres el sacrificio de alabanza. Tú eres el sacrificio de alabanza. Fruto de labios. Tú eres el árbol, como un árbol tan especial que sus frutos son de alabanza. Ve que esa persona cual árbol está confesando su nombre. ¿Qué dijo el Señor? Lucas 12: el que confiese mi nombre. ¿Qué dice Hebreos? Ahora en Hebreos nos damos cuenta de que confesarlo a Él iba a hacer o sería un proceso como el de un árbol. Va a dar fruto, es un fruto. Esa vida es fructífera. Amén. Aleluya. No se les olvide que la confesión es parte fundamental de su fe. Si eso cesa, es que el árbol está seco, no hay fruto. Si eso no existe, es que hay hipocresía, hay fariseísmo. El árbol debe estar con frutos de justicia, frutos de alabanza. La leña, sáquenla de ese árbol. Ustedes, ahí está la leña para el sacrificio. Ahí dice sacrificio, leña. Pues ese es, ahí, saquen la leña. Ustedes mismos son el árbol y la leña y el sacrificio. Sus bocas siempre llenas de frutos. Porque si no, esto ya se llenó de fariseísmo, de hipocresía, de palabras en contra del Hijo del Hombre. Comenzamos a negar la salvación, a negar muchas cosas del Hijo del Hombre. Por eso el Señor nos dice
guardaos, guardaos. Amén. Una de las causas por las cuales no hay alabanza es porque no hay fe. Y una de las causas porque no hay fe es porque no hay relación con la palabra de Dios. No se llenan de la palabra de Dios. Se seca el pozo. Este es el agua. Se seca el pozo. Pozo seco no sirve. Llénense del agua de la palabra de Dios y vean cómo va a trabajar todo el sistema. Cuando hay agua, es hermoso ver los canales y los sistemas de riego. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos trajo la semilla viviente y en este momento es agua para esa semilla también. Señor, vine a regar esa semilla, vine a traer agua de la palabra para esa semilla incorruptible. Padre, en este momento el fruto es que tú vas a recibir alabanza. Vas a recibir una alabanza continua de los labios de mis hermanos y hermanas. Espera eso de esta casa. Espera ese desarrollo, ese crecimiento en la fe de mis hermanos. Señor, gracias por mostrarnos en tu palabra que tú nos llevas a confesarte y que aquello es tan profundo y tan amplio que eso significa que de allí nos vamos a agarrar. Nos pides que nos aferremos a lo que creemos. Tú mismo eres nuestra fe, Señor, para sanidad, para salvación, para perdón. Tú eres nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, en este momento yo quiero que usted use su boca para confesar una verdad de la cual usted tiene que aferrarse en este momento. Vamos, confiese. Ponga en su boca una verdad que está creyéndola en su corazón. Usted afirme las cosas, afirme. Confesar es afirmar. Quiero que su declaración sea de afirmación en el nombre de Jesús. Afirme las cosas. Padre, en el nombre de Jesús estamos actuando sobre tu palabra en la manera como tú nos indicaste. Comenzamos a afirmar una y otra verdad de la Escritura y así que descansamos en esa verdad, nos llenamos de esa verdad en el nombre de Jesús. Declaramos que esa verdad es poderosísima para resolver la situación, es suficiente para traer paz. Así que, Señor, queda establecida esa verdad. Esa es nuestra roca sólida, es nuestro techo, es nuestra cubierta. Estamos seguros en ella. Señor, confesamos al Señor lo que el Señor es. Hemos sido redimidos de toda enfermedad, pobreza y maldición, y eso no puede hacer nido en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rechazamos toda hipocresía en el nombre de Jesús. Señor, amamos la verdad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Usted debe confesar como el Señor nos indicó, no cada vez que un ministro se lo pide. No se hagan conchudos,
con el púlpito. Ustedes deben de vivir la verdad continuamente. Esto es para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a presentar al Señor diezmos y ofrendas que hayamos traído a su ministerio, a su causa y a su reino. Y también vamos a confesar una verdad para afirmar el hecho de lo que estamos haciendo. Amén. Las cosas no tienen poder si no hay verdad en ellas. Así haya cantidad, mientras no haya verdad, no hay poder. Pero el Señor nos dio el principio de la confesión. Confiésenme. En medio de sus hechos, confiésenme y yo haré, dice el Señor. Amén. Por eso tiene que dar en fe. Y allí hay una confesión. ¿Puede usted poner una confesión de fe? La que en su corazón usted desee. Mi confesión de fe, cada vez que yo doy, la encuentro en Filipenses 1:22. Esa es la propia, la personal. Filipenses 1:22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Son palabras del apóstol Pablo. Mi confesión es esta: yo afirmo que mi vivir resultará para el beneficio de la obra del Señor. Entonces mi vida camina sobre esa confesión. Esa es la que me gobierna y esa es la estatura a la cual llego en mi vivir. Que mi vivir sea para el beneficio de la obra. Amén. Vamos, usted confiese una palabra en este momento. Tiene que añadir una palabra como ingrediente de su fe. Padre, vamos a participar de esta gracia. Hay gracia para que tu pueblo actúe y ejercite su fe. En el nombre de Jesús no vamos a dar como cooperación, vamos a dar, Señor, confesando tu palabra. Tú harás más, Señor, porque tu palabra, tú vigilas para que se cumpla. Así que yo afirmo que mi vida resulta en beneficio de la obra, así como la de mis hermanos y hermanas en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Vamos pues a participar de esta gracia. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.